no es psiquiátrico todo lo que parece. Y en segundo lugar, a Isabel Gutiérrez Fernández, R1 de Cirugía General, que va a presentar un caso cuyo título es casi más largo que el caso. Herida por arma blanca anterior sin déficit neurológico a propósito de un caso. Bueno, pues con esto terminamos la exposición de casos clínicos. Al final habrá una pequeña votación de estos dos casos y finalmente anunciaremos el caso ganador, ¿vale? Bueno, sin más, yo creo que Ángel puede sentarse, ocupar mi sitio y empezar, ¿vale, Ángel? Todo tuyo. Buenos días, pues yo soy Ángel Puelliga, R3 de Radiodiagnóstico, y voy a presentar este caso que se titula "No es psiquiátrico todo lo que parece". Bueno, sin más dilación, vamos a ello. Entonces empezamos por la historia clínica que tenemos, que es una mujer de 43 años de origen marroquí, que es seguida desde hace años por nuestros compañeros de psiquiatría, diagnosticada de un trastorno adaptativo secundario a su proceso migratorio. Entonces, según refiere la historia clínica, pues el trastorno adaptativo se encuentra agravado desde hace algún tiempo tras la muerte de su hermano. Como antecedentes orgánicos personales, destacan una posible diabetes mellitus tipo 2, que no tiene ninguna adherencia al tratamiento, y una tuberculosis latente tratada. Dentro también de los antecedentes, pues lo que más se ve en la historia es que tiene múltiples consultas al servicio de urgencias por dolores abdominales inespecíficos y vértigos. Las consultas al servicio de urgencias, habitualmente las que hemos comentado por dolor abdominal, tienen unas características inespecíficas, no se refleja en la historia clínica nada concreto, ni ningún signo de alarma, más allá que tiene un leve predominio en ambos flancos y en la fosa ilíaca izquierda. Y luego también hay que comentar que la asiduidad de asistencia al servicio de urgencias pues ha ido en aumento en los últimos meses. Entonces, bueno, pues la analítica que presentaba la paciente en todas sus consultas era anodina, no tenía ningún valor analítico que hiciese sospechar de alguna patología orgánica subyacente, y como los síntomas y los datos de la exploración tampoco eran inespecíficos, pues no fue todo achacado a su trastorno adaptativo, por lo que la paciente fue tratada con ansiolíticos y antidepresivos y seguida por psiquiatría. Pero en los últimos meses, previo a la recogida de este caso, en una de las consultas a urgencias, refiere una pérdida de unos 15 kilos de peso en los últimos 5 meses, que coincide con la muerte de su hermano, más o menos el periodo temporal. Entonces, bueno, pues ya con este síndrome constitucional, pues empieza a ser seguida por los servicios de ginecología y digestivo. Se pide una consulta desde el servicio de urgencia. Entonces, bueno, pues ginecología lo que hizo fue hacerle una ecografía ginecológica en la que informan de un síndrome varicoso izquierdo. Y los compañeros de digestivo, por su parte, pues le realizan una colonoscopia buscando una neo de colon primaria que no encuentran. La colonoscopia fue normal. Entonces, después de este periodo, tiene otra consulta más urgencia, en la que ahora sí se muestra una alteración analítica que es una hematuria de 3 cruces. Entonces, ante este nuevo signo de alarma, pues lo que hacen los compañeros de urgencias es ingresarla a cargo de medicina interna. Entonces, los internistas, pues lo que hacen es pedir una ecografía abdominal al servicio de rayos, en la que aquí ya veo yo a la paciente, la ecografía es normal, la viabilidad es normal, los riñones son normales, no hay nada que justifique la clínica, pero sin embargo en la fosa ilíaca izquierda pues destaca esto, que viene un poco en correlación con lo que ya han visto los compañeros ginecólogos. Esto es un corte axial, ¿vale?, de la fosa ilíaca izquierda. Esta estructura ecogénica de aquí es el útero, porque nos orientemos, y aquí a su izquierda lo que se ve es una ectasia de las estructuras venosas, y bueno, pues es una congestión pélvica, una ectasia de las varices que están al lado del anejo izquierdo. Entonces, ante estos hallazgos, pues lo que hacemos desde radiología es recomendarle un TAC con contraste intravenoso. Y los hallazgos fueron estos. Este es un plano axial equiparable al de la ecografía de antes tendríamos el ecógrafo colocado más aquí, o sea, aquí aproximadamente. Entonces, bueno, pues estas son las cabezas de los dos fémures como referencias, sacro y el recto, ¿vale?
útero, y aquí lo que vemos es una dilatación generalizada de las estructuras vasculares venosas de ambos lados con predominio en el izquierdo. Esto es una reconstrucción coronal de un plano aproximado, un poco más ampliada la parte de arriba, riñón, hígado, cabezas femorales, útero, en el que vemos pues la confirmación. Aquí está el grosor de corte ensanchado para que se pueda ver mejor el hallazgo, cómo estas estructuras venosas se encuentran aumentadas de tamaño. Es una varices pélvica que predominó en la fosa izquierda, como ya hemos comentado. Otro hallazgo que llama la atención es el aquí señalado. Este es un corte axial un poco más alto, ¿vale? Los dos riñones y el hígado. Entonces, lo que llama la atención aquí es que tiene la vena ovárica izquierda aumentada de calibre. No se ve, pero aquí en pequeñito pone que tiene hasta 1,3 centímetros y se considera aumentada de calibre más allá de 0,6. Por lo tanto, pues aquí en la reconstrucción coronal vemos el mismo hallazgo para que sea más visual. Entonces ya esto nos va poniendo en alarma de otros signos radiológicos que tenemos que buscar con la patología que ahora comentaremos. Entonces aquí lo que tenemos es un plano sagital, ¿vale? Columna dorsal, aorta, corazón, cavidad derecha, hígado. Entonces en la aorta el primer tronco principal es el tronco celíaco y el segundo la arteria mesentérica superior. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues en el tronco de la mesentérica superior lo que vemos es una disminución del ángulo respecto a la aorta. Se considera un ángulo disminuido menor de 45 grados y aquí, aunque bueno, esto es observador dependiente, ¿no? Según cómo ponga el radiólogo las flechas, pero son 25 grados, que es bastante más disminuido que los 45 grados esperables. Entonces, bueno, esto son las reconstrucciones 3D que tanto nos gustan de lo mismo, la disminución del ángulo, y aquí vemos la vena ovárica izquierda que va a la vena renal izquierda y una estasia de las varices pélvicas de ese mismo lado. Entonces, otro de los signos radiológicos que tenemos que buscarnos, que para nosotros es el más sensible y específico, reside en este corte. Este corte es clave, en el que vemos la vena renal izquierda, la arteria mesentérica superior, la arteria aorta, y vemos cómo la vena renal se colapsa a su paso por la mesentérica inferior. Entonces, bueno, ampliando esta zona, vemos dos medidas que son claves para nosotros, que es el diámetro de la vena antes de la compresión y el diámetro de la vena en el momento de la compresión. Entonces, con esto nosotros lo que hacemos es un ratio. El ratio básicamente consiste en dividir esta medida, la precompresión, entre la de la compresión. Y si sale un ratio mayor a 2,25, tiene una sensibilidad y una especificidad mayor del 90% para el síndrome que nos ocupa, que es el síndrome del cascanueces. En este caso, sale 5, ampliamente. Y este es el estudio que demostró la validez de este ratio. Entonces, bueno, pues el caso que nos ocupa es el síndrome de cascanueces. Como se puede ver en estos dibujos más gráficos, pues es básicamente que la arteria mesentérica superior disminuye su ángulo respecto a la aorta, entonces colapsa, hace un efecto de masa sobre la vena renal izquierda, que retrogradamente pues dilata la vena ovárica izquierda o testicular en los hombres. Es menos frecuente en esta patología, pero puede darse en los dos sexos. Y entonces, bueno, pues esta es la causa etiológica que desarrolla todos los síntomas. Hace pinza y retrogradamente crea varices. Bueno, esto es un poco lo que he contado y bueno, que la fundamental signo es la hematuria, porque hay un aumento de la presión de los capilares renales, entonces pues hace que las venas glomérulares renales se rompan y se manifiesta con hematuria. Otras manifestaciones menos frecuentes pues son la proteinuria ortostática, el dolor en flanco izquierdo como nuestra paciente, fatiga, intolerancia ortostática y congestión pélvica o varicocele en los hombres. Luego los síntomas de disfunción autonómica ya son más raros y solamente en casos puntuales. ¿Qué clase de paciente? Pues solemos tener, suelen ser gente joven, habitualmente mujeres, de talla alta y delgada. Suele ser gente delgada, como es un problema de dimensiones, de que la grasa está adelgazada entre la mesentérica superior y la aorta, suele ser gente siempre de constitución muy delgada. La mayoría de ellos permanecen asintomáticos por la inespecificidad de los síntomas y habitualmente se hace una prueba radiológica por otro motivo y ahí se descubre o se sugiere desde los servicios de radiología el diagnóstico del cascanueces. Y bueno, pues los síntomas ginecológicos son todos los relacionados con una congestión pélvica que también son inespecíficos. El diagnóstico diferencial es bastante escaso y bastante extraño porque, claro, cosas que colapsen la vena renal izquierda
a su paso por debajo de la mesentérica superior hay pocas patologías. Entre ellas está por la neoplasia de páncreas, las linfadenopatías paraórticas que sean lo suficientemente grandes para hacer efecto de masa, todas las masas retroperitoneales, reducción de la grasa retroperitoneal concreta de ese paciente, aunque no tenga un adelgazamiento generalizado, y bueno, pues que haya tejido fibrolinfático entre la arteria mesentérica superior y la aorta, que haría igual el colapso de la vena renal izquierda. Entonces, bueno, pues los métodos diagnósticos recomendados para esta patología es el análisis de harina fundamental, la ecografía Doppler, el escáner, que puede ser también realizado por angiografía por resonancia magnética, sobre todo en mujeres jóvenes, para evitar la radiación, la manografía y luego la flebografía, que es el gold estándar para el diagnóstico, y con este sí que se considera el diagnóstico hecho. Sin la flebografía pasa lo siguiente. Aquí tenemos una imagen de flebografía, en el que, bueno, a través de la vena basílica izquierda se ha accedido, vena basílica izquierda, cava, vena renal izquierda. Entonces esto ya es la vena ovárica, en la que se ve aumentada de calibre, la astasia que se veía en el escáner, con las varices pélvicas aquí en la fosa ilíaca izquierda. Entonces, bueno, pues esto es el informe del procedimiento, en el que además de ver, pues lo que se ve es que la vena renal en el tercio proximal se encuentra estenosada, en el nivel de la pinza aortomesentérica, condicionando una dilatación retrógrada que llega hasta la ovárica. Esto también hace que tenga un flujo retrógrado desde la vena renal ovárica hacia la izquierda, con relleno de las varices pélvicas. Y lo que tiene es un retorno venoso alterado, porque lo que se hace es que se cortocircuita esta zona, entonces la sangre retorna por las zonas que siguen estando hábiles. Entonces, bueno, pues el diagnóstico definitivo lo da la medida de las presiones pre- y postestenosis, que aquí tiene un gradiente de 7 milímetros de mercurio, más de 1 ya se considera patológico y diagnóstico en este caso. ¿Cuál es el manejo y tratamiento de estos pacientes? Bueno, pues habitualmente en los adolescentes, que es una de las franjas etarias más habituales, pues habitualmente seguimiento, porque se supone que con los cambios físicos de la pubertad es suficiente para revertir el cuadro. En pacientes adultos, bueno, el tratamiento es la ganancia de peso de primera línea. Incluso se pueden llegar a utilizar fármacos orexigénicos. Y luego, según las preferencias del paciente o el fracaso del tratamiento, especialmente si hay una persistencia de una hematura sintomática y es indicación que tenga que hacer transfusiones periódicas, pues habría que ir al tratamiento más agresivo. El tratamiento más agresivo básicamente son dos, que una es la cirugía abierta para la colocación del stent, que obviamente se prefiere realizar por vía endovascular, que es la elección. Entonces, dentro del tratamiento endovascular tenemos dos vertientes. Si la sintomatología que predomina es la de la congestión pélvica, lo que hace es que se ponen coils, se emboliza la zona de las varices pélvicas y se puede realizar en el mismo proceso del diagnóstico. Sin embargo, si la clínica que predomina es el del fallo renal, hematura y demás, pues lo que se hace es que se pone un stent en la vena renal izquierda, ¿vale? Que solucione el problema mecánico que condiciona a esto. El problema también del stent, pues que se deben recambiar cada 10 años, entonces como suelen ser gente joven, pues se prefiere no utilizar. Y bueno, ya si todo esto fracasa, el tratamiento desesperado de última línea es el autotrasplante renal. Quitar el riñón izquierdo de la circulación y ponerlo en la fosa, como si fuera un trasplante renal, y así evitas todo el cortocircuito venoso que está habiendo de retorno. Entonces, bueno, pues la elección en esta paciente fue como lo que llevaba predominándole durante años, era la congestión pélvica, pues lo que hizo fue ponérsele coils, ¿vale? Esta es la vena ovárica izquierda, y aquí vemos como tiene un montón de coils colocados por los compañeros del periférico de mi servicio, y no se están rellenando absolutamente nada las venas ováricas ahora mismo. Vemos los coils, pero no vemos el relleno venoso. Entonces, bueno, pues nada, este es el informe que se ponen coils. Entonces luego el resultado es que se observa una ausencia de realce de las varices tratadas, así como un enlentecimiento en la parte media craneal y la ovárica, que resumiendo es que fue un tratamiento efectivo, por lo menos endovascularmente. El pronóstico, pues bueno, al ser una enfermedad de etiología benigna, pues en general es bastante bueno. Solamente se recurrirá a la intervención activa en los pacientes o porque él lo pida, que tenga mucho dolor o tenga una hematura intensa que lleve a transfusiones, y el pronóstico tras la intervención pues suele ser excelente. En el caso de nuestra paciente, una vez que se realizó la intervención, la mejoría fue instantánea y solamente refiere puntualmente dolores abdominales de grado leve, menores a los que tenía previamente a esto.
Y bueno, pues como discusión y conclusión ya del caso, pues decir que los pacientes con patología psiquiátrica crónica, especialmente los de este espectro del ansioso depresivo, pues muestran mucha predisposición a somatización y eso es algo que todos sabemos y es fácil pues atribuirlo a su patología de base y no darle más vueltas. Pero realmente esta paciente no tenía ningún otro signo de alarma a los que hay que estar atentos. Entonces, bueno, pues ante los signos y síntomas de nueva aparición hay que permanecer siempre alerta porque nos pueden poner en alarma. Como por ejemplo en este caso fue la hematuria, que si bien es un signo inespecífico, pues ya sugiere una patología subyacente renal, que ha de ser estudiada en profundidad como fue con el ingreso a medicina interna. Y bueno, que ante la normalidad de las pruebas, pues lo que se debe hacer es solicitar unas pruebas de imagen como primera línea. Las pruebas de imagen, que es lo que a nosotros más nos concierne como radiólogos, pues bueno, tenemos que saber que tiene una serie de criterios que habitualmente son pues, los que ya he explicado, la varice, la dilatación de la vena ovárica, el ángulo, la distancia entre las dos arterias y lo más específico y sensible, que es el ratio que os he comentado. Y bueno, pues nada, decir que también se pueden hacer por ecografía estos hallazgos, eso ya depende de la experiencia del operador, por resonancia magnética para evitar la radiación, especialmente en mujeres jóvenes, y por angiografía. Y bueno, pues nada, como último, comentar lo que ya he dicho antes, que todo es todo secundario a la disminución de la grasa entre la mesentérica superior y la aorta, por lo tanto el tratamiento va a ir, la primera línea, a aumentar eso, que es básicamente la ganancia ponderal del paciente, y que la mayoría suelen ir bien con la dieta hipercalórica, y el caso que nos ocupa es un caso excepcional que tenga que tener un abordaje endovascular para la solución de la misma. Y bueno, pues ya está. Muchas gracias. Eso era todo. ¿Alguna pregunta? Dejamos 2 minutos. Sí, vamos a dejar 2 minutos. Dejamos 2 minutillos por si tenéis alguna pregunta y enseguida empieza una Belén. Isabel. No, quédate. Ah, ¿me quedo? ¡Uy! ¡Me quedo! La pregunta la responda. Vale. ¿Aquí? No lo sabes. Ahí pues si alguien puede conectar. No vemos los asistentes. Bueno, pero si hay una pregunta va a salir. Ay. Yo creo que ninguna pregunta y el personal se mueve poco. Paso a Ana, ya cuando quiera. Bueno, pues empieza mi compañera Ana, alrededor de cirugía, y va a contar su caso en breves. A ver, esto. Bueno, pues nada, buenos días. Soy Ana Isabel Gutiérrez Fernández, R2 del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Y antes de nada, agradecer al Servicio de Docencia y Formación, a Jefatura de Residentes y a todos vosotros que estáis siguiendo las sesiones generales del 5º concurso de casos clínicos del hospital a través de la pantalla. El caso que voy a exponer ha sido titulado Herida por arma blanca anterior atravesando la médula espinal y sin déficit neurológico, a propósito de un caso. Para entender un poquito por qué hemos elegido este caso, qué lo hace especial, hay que darle una vuelta de tuerca al título. Vamos a ir hablando a lo largo de toda la exposición de un paciente que sufre una sección medular cervical con un arma blanca y queda sin repercusión neurológica ni pre ni posquirúrgica. ¿Ha sido esto descrito en la literatura alguna vez? Sí, sí que lo ha sido, pero nunca desde un abordaje anterior. Y eso es el motivo principal de la elección y por qué lo hace especial. Sin más dilación, vamos a hablar del caso clínico. Avisan a los servicios de emergencia por un intento de autolisis en un varón de 40 años sin más antecedentes de interés que un trastorno paranoide de la personalidad. Llega a puerta de urgencias y avisan tanto a cirugía general como a neurocirugía como a cirugía torácica. Y esto es lo que nos encontramos. Efectivamente, el paciente se encuentra consciente, levemente desorientado, hemodinámicamente estable y lo más llamativo es que tiene una exploración neurológica rigurosamente normal. Aquí vemos cómo tiene encima de la unión esternoclavicular un cuchillo de cocina de un tamaño importante cuyo mango se ha roto durante el intento de autolisis. Inmediatamente lo llevamos al TAC urgente y se le realiza un TAC con contraste intravenoso
a nivel torácico y cervical. Y estas son las imágenes sucesivas de los cortes. Vemos a la derecha la imagen de la reconstrucción y el TAC es informado de la siguiente manera. Hay un enfisema de partes blandas, un arma blanca que penetra en el cuello por encima de la unión esternoclavicular, atraviesa el hemitiroides izquierdo, condiciona un hematoma que separa el cuchillo 1 centímetro de la vasculatura carotidia del mismo lado, pasa cerca de la tráquea y el esófago que parecen estar indemnes, penetra a través del cuerpo de la vértebra C7, con un trayecto oblicuo lateral secciona la hemimédula derecha y queda impactada la punta del cuchillo en la lámina de la vértebra C7. Aquí vemos las imágenes de la reconstrucción. Vemos cómo efectivamente el cuchillo atraviesa el cuerpo vertebral y con ese trayecto oblicuo acaba seccionando la hemimédula derecha y queda impactado en la lámina derecha de la vértebra C7. Y aquí otra imagen de la reconstrucción, en la que también se ve cómo queda seccionada la hemimédula y cómo brilla la punta del cuchillo. Se decide intervención quirúrgica urgente y anestesia lleva a cabo una estabilización del paciente y le induce anestesia general con intubación orotraqueal guiada con fibrolaringoscopio, en la que aseguran que está absolutamente indemne la vía aérea, no ha sido atravesada por el cuchillo. Aquí vemos al paciente intubado. A continuación interviene tanto cirugía general como neurocirugía y cirugía torácica. Lo que llevan a cabo es una extracción del arma blanca, se requiere una importante fuerza porque está impactada, como hemos visto, en el cuerpo de la vértebra, pero también suavidad y delicadeza porque no podemos mover el cuchillo, sino podemos crear daño. A continuación se lava la cavidad, se comprueba que no hay fuga de líquido cefalorraquídeo y que tampoco se produce ningún tipo de sangrado, se deja un drenaje tipo Penrose y una gasa mechada en el orificio. Aquí vemos el drenaje tipo Penrose y ya ha sido extraído la pieza, que tiene unos 20 centímetros de longitud. En las siguientes horas el paciente queda a cargo de la UCI y continúa con una exploración neurológica rigurosamente normal en las siguientes horas. Se le repiten las pruebas de imagen, tanto un TAC como una resonancia magnética en las siguientes 24 o 48 horas, que continúan siendo normales. El paciente tiene un poquito del neumomediastino por avance del enfisema de partes blandas, pero nada más. Es dado de alta unos días después, se cita en consulta y el paciente continúa con una exploración neurológica normal y la resonancia magnética que se le pide de control continúa siendo normal. Por tanto, y para hacer una pequeña discusión de las lesiones penetrantes en médula espinal. Son unas lesiones muy poco frecuentes, tienen una incidencia anual estimada en 35 pacientes por millón de habitantes a nivel mundial. Estos poquitos casos se suelen dar en varones jóvenes y generalmente es más frecuente por arma de fuego, por bala, que por arma blanca. Las regiones más afectadas son la torácica y la lumbar, con gran diferencia con respecto a la lesión cervical como es la de nuestro caso. Y en general, la mayoría cuando entra por puerta de urgencias ya tiene alteraciones neurológicas. La clínica, por supuesto, es variable en función del nivel de médula espinal que se vea afectado y que otras estructuras se vean también a su vez afectadas. Lo más frecuente, como he dicho, es que ya tengan alteraciones neurológicas al entrar y hablamos sobre todo pues, de tetraplejía o paraplegia. El manejo de estos pacientes es complicado porque al haber tan poquito número de casos, hay muy pocos casos descritos en la literatura y por tanto hay ausencia de consenso, protocolos o guías de práctica clínica para seguir. Entonces nos basamos simplemente en la evidencia que hay basada en esa serie de casos descritos. Está claro que cuando el paciente llega hay que estabilizarlo hemodinámicamente. Se hace una exploración neurológica somera y se le inmoviliza para que no avancen las lesiones neurológicas si ya las hubiera. La prueba de imagen de elección es el TAC con contraste intravenoso. Y hay que iniciar el tratamiento médico cuanto antes. Un antibiótico de amplio espectro que variará en función del agente invasivo para evitar la infección de la herida local y una posible sepsis. También hay que hacer una profilaxis antitetánica y el uso de esteroides es controvertido. Y luego viene decidir o no decidir la intervención quirúrgica, que sobre esto pues tampoco hay consenso.
Es muy controvertida la elección de la cirugía, especialmente en aquellos casos en los que no hay afectación neurológica, como en el caso de nuestro paciente. Hay autores que abogan por no operar porque hablan de que el riesgo de la lesión neurológica durante la intervención es muy alto. Y hay otros autores que abogan por intervenir porque piensan que al intervenir disminuimos el riesgo de infección local y de sepsis porque estamos realizando un lavado y extrayendo el cuerpo extraño, y también porque disminuimos el riesgo de déficits neurológicos tardíos, ya que al limpiar la herida evitamos la posterior posible dislocación de agentes residuales. Por tanto, las indicaciones más o menos generales serían que el paciente entre por puerta de urgencias con una alteración neurológica aguda, que puede ser secundaria pues, a un hematoma, a una sepsis, que el paciente sufra a lo largo de las siguientes horas del ingreso un deterioro neurológico por una hemorragia o una fuga, que el paciente presente un cuerpo extraño residual o que éste migre, que sería el caso de nuestro paciente, o otras indicaciones serían que haya compresión espinal o una fístula de líquido cefalorraquídeo. Para el seguimiento se recomienda realizar un TAC y especialmente una resonancia magnética las siguientes 24 o 48 horas. Y una vez que el paciente haya sido de alta, es muy importante un abordaje interdisciplinar, dependiendo pues, de las secuelas neurológicas que le hayan quedado, pues rehabilitación neurológica, fisioterapia, y realizar una resonancia magnética de control a los 3-6 meses del alta. Como conclusiones. Actualmente la evidencia que tenemos está basada en casos clínicos aislados. No hay pautas estandarizadas para las lesiones penetrantes en médula espinal. La toma de decisiones en pacientes neurológicamente intactos, como en nuestro caso, pues es complicada. Es imprescindible una adecuada reanimación y una inmovilización, tanto si el paciente es operado como si no. La prueba de elección es el TAC con contraste intravenoso. Imprescindible el inicio de tratamiento médico lo antes posible, con antibiótico de amplio espectro y una adecuada profilaxis antitetánica. El uso de corticoides es controvertido. Si se decide cirugía, cuyas indicaciones ya hemos visto, es imprescindible un manejo quirúrgico y anestésico seguro. El seguimiento debe ser temprano con pruebas de imagen a las 24 o 48 horas, TAC, resonancia magnética. Y el seguimiento tardío ha de ser con resonancia magnética y con un importante manejo interdisciplinar. Muchas gracias. Muy bien. Y si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna pregunta para los Me quedo. Una, ejemplo. ¿Cómo explicáis que no haya ningún tipo de lesión neurológica? Pues la verdad es que no se ha encontrado ninguna explicación. Ha habido tan pocos casos que son poquitos casos descritos tanto por abordaje posterior y este es el único por abordaje anterior y no se sabe muy bien por qué en algunas lesiones penetrantes de médula espinal sí que se produce lesión y en otras no, porque se ve claramente que el cuchillo atraviesa la mi médula derecha. Desde luego, yo no soy neuróloga ni neurocirujana, pero ellos tampoco encontraron ninguna explicación. Es curioso. Es muy curioso. Y además es el único caso que desde abordaje anterior, que eso sí que no haya sido descrito. Hay 5 o 6 desde abordaje posterior. Y la evolución del paciente fue favorable. Sí, el paciente a día de hoy sigue sin ningún tipo de alteración neurológica y en las resonancias magnéticas no se ve ningún tipo de lesión. Tiene una hernia de disco que ya era conocida y poco más. Es llamativo. A lo mejor que no lo usaba. ¿El qué? A lo mejor no lo usaba. Sí, sí. Es llamativo. Muy bien. ¿Cómo le escuchas esa? Sí, pues. Una vez finalizado, si no hay más preguntas, espera un momento. Vale, vamos a abrir la encuesta. Vamos a dejar 2-3 minutos la encuesta abierta. Y una vez finalice la encuesta, ya que estamos aquí, anunciamos el ganador, cuál ha sido el ganador según el comité evaluador de los casos y los resultados de las encuestas. Porfa, empezad a votar. Ahí lo único que sale aquí, el resultado.
Espera, esto hay que hacerlo así, coño, porque no se ve. Sí, Sí, bueno. Sí. Sinceramente, lo he hecho muy bien. Muchas gracias. Bueno, deciros que la selección y evaluación de los mejores casos primero fue realizada por la jefatura de residentes anterior, José María Cabrera y yo mismo, y una vez que seleccionamos los mejores casos, fueron unos 10 casos, se han evaluado por un comité experto formado por diferentes jefes de servicio, de medicina interna, de inmunología, de análisis clínico, de reuma, y también junto con el servicio de docencia, y con esa puntuación obtenida de esos diferentes evaluadores hemos obtenido el resultado final. Vamos a esperar un minuto más y según los votos como terminen anunciamos el ganador. De todos los casos, ya van. Sí, el ganador de todos. Porque esta ya es nuestra última sesión de exposición. Eran 10 casos, ya ha sido la quinta exposición. Anuncia que volveremos en septiembre. Y quedaremos. En principio, yo creo que ya empezaremos en el salón de actos, si no hay ninguna. Sí, bueno, anunciamos también, nos dice el jefe de estudios, que comenzaremos en septiembre un nuevo trimestre de sesiones generales. Empezaremos después de la festividad de la Fuensanta, empezaremos, bueno, el 23 de septiembre, creo que, sí, el 23 de septiembre. Ya, bueno, os anunciaremos el calendario de sesiones generales porque lo estamos preparando todavía. Estamos cerrando con los diferentes ponentes las sesiones. Y nada, a partir del 23 de septiembre las sesiones serán ya en el salón de actos, presenciales. Suponemos, a lo mejor con ciertas medidas de precaución y distanciamiento, pero mantendremos las dos opciones, tanto presencial como también mantendremos la opción de conectarse por aquí, por Adobe Connect. Vamos, por videoconferencia. Pues, si no hay más. Yo creo que sí, yo creo que puedes decir cómo han quedado los casos. Espera, voy a abrirlo, bueno, pero digo el orden, bueno, tengo que abrir el correo. Vale. ¿Está abierto el audio? Sí. Voy a comentaros los resultados del comité evaluador. La cosa es que como está codificado va a ser difícil, pero bueno. Ellos no, de momento la pantalla no la tengo compartida, ellos solo ven esto negro, o sea, en gris. Los casos, los diferentes casos los anonimizamos a la hora de corregirlos, los diferentes evaluadores, y el caso ganador fue el que nosotros codificamos, bueno, como la letra E, que fue fue el caso 7. El caso ganador es el de Víctor Manuel Pérez Navarro, el R3 de neurología, y el caso se titula La autoinmunidad en el paciente inmunodeprimido, neuritis óptica bilateral anti-MOG en un trasplantado renal.
Pues nada, enhorabuena a Víctor. Está poniéndolo, también estamos poniéndolo en el chat para que quede reflejado. A ver. En segundo lugar. 84, sí. En segundo lugar quedó. Este fue. En segundo lugar quedó el caso de David Collado, R5 de Oncología, titulado Cuando lo esencial es invisible a los ojos. Alteraciones endocrinas sin afectación glandular. Y el tercero, por completar el podium, 82, sí, el J. Ay. Que fue el caso presentado por, sí, Pablo José Vera García, de cirugía plástica, titulado Hombro catastrófico tras herida de bala, reconstrucción mediante megaprótesis de húmero y colgajo dorsal ancho con empleo de TPN. Bueno, los casos ganadores los anunciaremos también por correo y redes sociales para que quede claro. Y nada, anunciar también que al ganador se le dará la opción de elegir cualquier libro que él quiera, vamos, su elección de la biblioteca del hospital. Puede ser un libro de su especialidad o el que él elija. Así que nada, por tanto... Esperemos que no sea el premio Planeta, ¿no? ¿Qué libro de la especialidad suya? Sí, esperemos que elija un libro de su especialidad, que no. Aunque bueno, puede elegir cualquier libro, puede elegir una novela o lo que quiera, vamos. Los episodios nacionales, como les pasa que al pedido de nosotros, Ya. habrá que buscar un libro de la especialidad. Pero sí, lo puedo elegir y lo buscaremos. Muy bien. Pues nada, gracias por vuestra asistencia. Nos vemos en septiembre. Avisa que Nos vemos en septiembre, el 23 de septiembre. Muy bien, pues enhorabuena.